enriquecieron la historia, en especial la historia de la militancia. Esta historia que traemos hoy es muy sentida por todos y todas los argentinos y por nuestra militancia, porque es la historia de una usurpación, es la historia de una lucha que lleva demasiada cantidad de años, una historia que se entronca desde las invasiones inglesas, esas invasiones inglesas que, como comenta seguido Gustavo Campana, nombraron a un español, esos ingleses, como director de la aduana de Buenos Aires. Ese director de la aduana de Buenos Aires se llamaba José Martínez de Oz. O sea, si no recordamos la historia, no vamos a entender cómo se enlazan los acontecimientos para llegar al hoy. El hoy que siguen vigentes estas historias de usurpación y nuevas historias de usurpación. Bueno, creo que no tengo más para comentar sobre esto. Me gustaría que Cristina diga algunas palabras, que fue la artífice, la constructora de esta charla. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, un poco me tocaba más que nada presentar a nuestro disertante, a Jerry, que yo lo conocí hace varios años cuando hicimos la baldosa en la provincia, en Boulogne, donde hicimos la baldosa de su mamá y de sus tíos, y casualmente me di cuenta que yo había sido compañera de la Universidad de Esperanza Cacabelos, la madre de Jerry. Entonces, bueno, fue muy emocionante y relacionar tantas cosas de la historia. Ambas estudiamos historia y nos recibimos de profesores. Entonces, cuando fuimos al museo, hicimos una visita excelente que nos hizo recorrer el Museo Malvinas, con una visita que resultó para mí muy esclarecedora, además porque yo viví la guerra de Malvinas estando en el exilio en México, entonces tengo una vivencia muy diferente a la que tiene el conjunto, entonces me pareció que era importante llevar este mensaje que trae Jerry con esta charla a un grupo mayor de amigos y compañeros. Así que bueno, nada más que eso y empezamos la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias José Luis, Cristina. Todos me conocen como Jerry, en realidad me llamo Gerardo, y justamente hay un problema, y como si sos hijo de uno de los cóndores, militás la causa nacional, te llaman Jerry. Bueno, a propósito, porque yo he aprendido inglés a propósito, he trabajado en empresas norteamericanas a propósito para aprender bien inglés, y lo hablo, y soy bilingüe, para poder ganarles estos hijos de mí. Jerry quedó, en el barrio le gustó a los compañeros del barrio, por ahí en vez de Jerry me decían Cherry, pero quedó, me gustó y bueno, y por eso lo adopté, porque Gerardo es más largo, es más difícil de pronunciar, viene del alemán, y está todo bien, está, digamos, castellanizado, pero Jerry es más fácil. Y bueno, sí, soy hijo de uno de los miembros del Operativo Cóndor, para los que no lo saben, si bien veo caras conocidas, veo también compañeros que no. El Operativo Cóndor en 1966 fue un operativo que hicieron un grupo de compañeros peronistas en el cual tomaron un avión de Aerolíneas Argentinas y lo forzaron a aterrizar en Malvinas con la intención de tomar las islas. Año 1966, hace mucho. Dictadura de Onganía, había una dictadura. Estos compañeros fuerzan al piloto del avión a desviar al avión, aterrizan en Malvinas,
plantan las banderas argentinas, cantan el himno, no toman a los pasajeros, no los secuestran, no hay rehenes de los pasajeros, sí al piloto y al copiloto, y a unos marines norteamericanos ingleses que se habían acercado, pero no a los pasajeros. Los pasajeros se alojan en casas de familia, así que no son secuestrados los pasajeros. Están aproximadamente 48 horas, menos de eso, hasta que se ponen a disposición del cura católico, es decir, se rinden, y luego pasan un año detenidos en Ushuaia bajo la dictadura de Onganía. Son estos 15, esta foto se la sacaron en la UOM de Vicente López porque el operativo contó con el apoyo de la UOM y de otros sindicatos. Era la época de la resistencia peronista. Estos son los cóndores izando una de las 7 banderas que llevaron ahí en Malvinas. Esto ya es en Malvinas, ya con el avión aterrizado. Y este es mi papá, Edgardo Salcedo, el que está acá sonriente. Esta foto es muy icónica, los que son militantes la van a ver repetida varias veces. No está en la foto Dardo Cabo ni Cristina Berrier. Dardo Cabo era el jefe del operativo, un compañero militante muy conocido. Cristina Berrier, periodista, es una de las impulsoras del operativo, digamos, se juntan con Cabo para hacerlo. No está en la foto, pero hay que mencionarlos a ellos dos. Así que, ¿de dónde viene mi amor por Malvinas? Y no sé, de acá. Pero además trabajo en el Museo Malvinas, como decía la compañera Cristina, y he dado muchas visitas guiadas, empecé como guía, ahora soy delegado sindical, pero conozco bien el contenido del museo. Así que igual yo militaba Malvinas antes de entrar al museo. La charla de hoy no es la charla de un técnico, de un militante, de un compañero militante. Así que, como vieron, yo me voy a referir a los ingleses como esos hijos de puta. Por ahí, sí sé mucho sobre Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida, está bien, sé un montón. Pero por ahí si me preguntan cuántos barriles de petróleo hay en las reservas que hay en Malvinas, por ahí no lo sé. Es decir, por ahí datos que me pidan específicos, por ahí no lo voy a saber. La charla más bien es para hablar de cosas generales y conceptualmente de lo que decía en el flyer de nuestros recursos naturales en riesgo. Vamos a hablar de eso, de cuáles son, de por qué están en riesgo, algunos ya explotados por fuera de nuestra potestad, lamentablemente, pero apunta hacia eso. Y también lo otro que decía el flyer, de algo vivo, digamos, mucho de lo que vamos a hablar está pasando ahora en este momento. Así que vamos a mostrar muchos mapas. Pasamos a la primera, la que sigue. Bueno, los recursos naturales de los que vamos a hablar, la pesca, el petróleo, el comercio marítimo de la Antártida. Hay más, yo elegí estos. O sea, de este tema, por suerte en Argentina se estudia mucho, se trabaja mucho, hay mucha gente que sabe, por eso yo elegí no especializarme, sino entenderlo. Hay muchos especialistas y muchos científicos que no lo entienden, que saben mucho del pececito ese que está ahí, saben mucho y que se lo roban los ingleses y nada más. Pero yo he buscado entender todo el contexto. Elegí estos 4. Bien, este es el primer mapa que vamos a ver, que es nuestro mapa. Para los que no lo saben, este es el mapa de la República Argentina, así como está ahí, con la Antártida abajo y en la misma escala que la parte continental de nuestro país. Y con las islas Georgias y Sandwich del Sur puestas correctamente en el mapa. Hay mapas, sobre todo antes, que tienen a la Antártida, a las Georgias y las Sandwich en un rectángulo, en un costado, con lo cual se pierde verdadera dimensión de dónde está la Antártida. Si yo lo pongo acá, no puedo apreciar bien dónde está. Esos mapas no son ilegales, no se enojen con el kiosquero, se pueden vender, están aprobados, pero este es el oficial. Y este es el que sí se tiene que enseñar en las escuelas, eso sí es obligatorio. O sea, la maestra no puede enseñar con la Antártida acá en un recuadro, tiene que enseñar con este, que se llama mapa bicontinental.
porque nuestro país está en el continente sudamericano y en el continente antártico. ¿Por qué es este triángulo? Esto es lo que nosotros reclamamos en la Antártida, no es que sea nuestro. La Antártida no es de nadie. La Antártida está bajo un régimen especial de un tratado internacional entre los países firmantes, entre los cuales está la Argentina, por supuesto, en el cual se ha puesto de acuerdo de que ningún país ejerza soberanía sobre este territorio. Y se han puesto de acuerdo en organizar las colocaciones de bases y de investigaciones científicas. Por supuesto, no puede haber armas nucleares ni presencia militar significante en el sentido de no puede haber un ejército o un batallón. Y nuestro reclamo es este porque nuestro país termina acá, en las Islas Sandwich del Sur. Por eso es importante también poner a las islas en donde va. Si yo las pongo en un rectángulo acá, ¿cómo explico después que nuestro país termina acá? La República Argentina termina acá, en las Islas Sandwich del Sur, que también han sido usurpadas por los ingleses. Y están los ingleses ahí y no estamos nosotros. En la Guerra de Malvinas, lamentablemente, de manera militar, se resolvió eso por ahora. Y luego, este otro límite que pedimos de la Antártida es donde termina nuestro país del lado occidental, de la cordillera de los Andes. Este es el paralelo 60, que es por el Tratado Antártico. Se pusieron de acuerdo, bueno, ¿dónde empieza la Antártida? Empieza en el paralelo 60. Así que nosotros trazamos una línea donde empieza o termina nuestro país y otra en donde empieza o termina nuestro país. Luego, el paralelo 60, todo concluyendo en el polo sur, en el punto central de la Antártida. Ese es nuestro reclamo, no quiere decir que sea nuestro o argentino. Sí, es verdad que la Argentina es el país que más bases tiene, es el país que con mayor continuidad ha estado en la Antártida. Ojo, porque en el siglo XIX había muchas expediciones que llegaban a la Antártida, no hemos sido los primeros en llegar, pero sí somos los primeros en poner una base permanente, es decir, con continuidad, desde 1904. Ese es un argumento muy fuerte que tenemos, porque en la Antártida las bases, en invierno no se puede estar, es imposible, no se puede sobrevivir, entonces se hacen expediciones en primavera-verano. Pero nosotros mantenemos en las Islas Orcadas, que es parte de la Antártida, porque está bajo el paralelo 60, la base permanente más antigua. Y sobre toda la parte de la península antártica está lleno de bases argentinas. Pero bueno, las Islas Georgia, donde hubo combate durante la Guerra de Malvinas, también son argentinas, y las Sandwich, que son más inhóspitas, también son argentinas, y como lo ven, están incluidos en estos globos de este mapa. ¿Qué marca? Acá con una línea negra que no se ve, que habría que ampliarlo, que después en la otra... Sí, pasemos a la otra. Ahí estoy diciendo bien. Esto es acercado ya al mapa oficial de la República Argentina, y esta línea negra es lo que se llama mar territorial. Todos los países tienen 12 millas marinas. Calculen, no es exacto, pero una milla son 2 kilómetros. Entonces, 12 millas marinas de sus costas, con la soberanía es total, en el cielo, sobre la superficie del agua y abajo del agua. Es territorio argentino. Y así todos los países tienen 12 millas marinas de mar territorial. Luego viene lo que se llama la zona económica exclusiva, donde se puede navegar, pero con permiso del país, se puede volar con permiso del país, y no se puede pescar. Es decir, la soberanía de los recursos es del nivel del mar para abajo, incluyendo el subsuelo marino. Zona económica exclusiva. Y luego, esta es la extensión de la plataforma territorial, que ya son unas 350 millas marinas, que es donde termina la plataforma continental del mar argentino. Esto es un estudio geológico, hay un organismo internacional que determina esto. Australia también ha presentado, no todos los países tienen una posición geográfica como para pedir. Los países en general están todos pegados uno con otro, y no podés pedir parte del otro porque se extiende alguna placa tectónica. Pero la Argentina sí, porque no hay nada en el Atlántico Sur, así que un estudio
hecho en la época de Cristina, determinó esta línea amarilla, se hizo las presentaciones correspondientes en este organismo internacional y se le reconoció a Argentina que ahí terminaba la plataforma y que ese era su nuevo límite externo. Ahora, de acá a acá, la soberanía de los recursos es solo del suelo marino. Sí se puede pescar y sí, por supuesto, se puede volar. Así que son distintos niveles de soberanía que vamos teniendo en todo este territorio marino. Pasamos a la siguiente. Y acá empieza el quilombo. Porque yo le expliqué todo sin mencionar a los ingleses todavía. Que están en Malvinas y tienen una base militar. Y que tienen las Georgias y que tienen las Sandwich y que también están en la Antártida. Bueno, ellos se dedican a estudiar estos temas. La Universidad de Durham tiene una unidad que investiga las fronteras internacionales, que está especializada en investigar todas las fronteras de todo el mundo. Este es el estudio que tienen sobre el Atlántico Sur los ingleses. Fíjense, esta zona verde es lo que ellos, luego de la Guerra de Malvinas, han reclamado como propio. Vamos a ver más adelante, una zona donde luego se encontró petróleo y donde hay pesca en el norte. Lo marcan en verde para decir, esta es la zona que tenemos conflicto con los argentinos, dice el mapa. Y acá la Sandwich y la Georgia. O sea, el verde en realidad, conflicto todo. Pero el verde es el que más les interesa y es donde más está el punto de conflicto, por eso está en verde más fuerte. Pasamos a la siguiente. Bien, y ahora ya acá incluimos la Antártida en la toma. Unidad de Investigaciones de Fronteras Internacionales en Ciudad de Durham. No tiene nada de malo, no quiero decir que son del MI6, pero parece. Todo lo que es conflicto está marcado, estudiado, estudian los límites. Pasemos a la siguiente. Bien. Y acá donde muestran, esto es lo único que es nuestro. En lo otro en el mapa superponían lo argentino a lo británico. Acá solo lo británico. ¿No? Y dicen, bueno, esta zona es esto, esta zona es lo otro, esta zona es esto, esta zona es lo otro. En esta zona, la de mayor conflicto para ellos, que son las islas, piden ellos ante ese organismo internacional, y no se lo han aprobado, tener la protección de conservación de la pesca. Yo acá marqué, no lo veo porque está medio blurry, conservation. Acá dice conservation, ¿me acuerdo? Porque dice yo, pero no dice yo el mapa, sino que el rectángulo. Ellos piden ser como los protectores de este... Hola Ana, ¿cómo estás? Los ingleses piden ser los protectores de la pesca. ¿Qué pasa cuando uno es protector de la pesca? Bueno, también puede decidir cuándo se pesca y cuándo no. La Argentina no plantea eso, sino que plantea los argumentos históricos. Como le dije, lo de la Antártida, también la Argentina ha tenido presencia con bases en las Georgias y en la Sandwich. En Malvinas, bueno, ni hablar, vayan al Museo Malvinas y les explico todo. Pero los ingleses, para estas zonas, piden, además de soberanía, lo piden como zona de conservación pesquera, para por lo menos que le reconozcan una de dos y decidir quién pesca y quién no. ¿Por qué? Porque es riquísimo. Ahora vamos a ver el enorme, no potencial, sino real de hoy, incluso de overfishing, de que ya están pescando demasiado. O sea, no hay potencial acá, en esta zona. Acá ya hoy ya se están llevando a 2 más, no más. Pero lo quería destacar porque son piolas, son pícaros. Nosotros pedimos no porque estamos ahí desde 1938 y bueno, está bien. Ellos dicen, nosotros también tenemos otra base, pero además, como nosotros estamos presentes, dicen los ingleses, más allá del conflicto ya estamos nosotros. Bueno, nosotros nos ofrecemos a ser los administradores de la pesca. ¿Quién va a cobrar impuestos? Nosotros. Eso es lo que están pidiendo en este organismo internacional, que son unas siglas muy largas, pero que todos los organismos internacionales dependen de alguna manera de la ONU. Pasamos a la siguiente. Bien, el recurso
pesquero que ya está siendo depredado hoy en día es el de la pesca. Estos son barcos del calamar, los famosos barcos boteros. Esta es una foto del 2020. Estos son barcos que están bastante pintones, los puse por eso. Hay algunos que están peores, pero el recurso de que va una vez que ya hablamos de los límites y de las cuestiones de los mapas, vamos a ir profundizando en los recursos y que vamos a hablar de la pesca. Pasamos a la siguiente. Y esto es en la milla 201 frente a Comodoro Rivadavia. ¿Por qué 201? Porque yo les hablé que la zona económica exclusiva era hasta la milla 200. Entonces en la milla 201 van barcos, muchos chinos y de otras nacionalidades, a pescar. Así se ve en el atardecer, medio de noche, desde el avión, y así se ve toda la cantidad de barcos. ¿Por qué? Pasamos a la siguiente. ¿Por qué están iluminados? Porque se los pesca con luces. Al calamar se siente atraído por la luz y va a estos ganchos que tienen que tirar, y cada una de estas cositas es un calamar. Al calamar se lo pesca de a uno. Lo que pasa es que te lo cobran caro en Europa, y entonces todos vienen a pescar acá. En Europa y en otro montón de lados. Hay una serie que salió mucho en Netflix de los coreanos, que es el calamar no sé cuánto. El juego del calamar. Claro, bueno, le comen calamar. Entonces, de noche, y acá hay otros barcos, tienen que prender estas luces para poder pescar el calamar. Por eso, de noche se ve casi como ciudades de tantos barcos que hay. Pasemos una más. Bien, esta es una toma de un mapa de monitoreo marítimo, donde en la milla 201 se lo ve a todos los barcos. Ahí hay mucho barco chino. Así que los chinos todo bien, que vengan a invertir, pero nos deben algo, porque nosotros no los estamos cagando a tiros acá. Y son la mayoría chinos, y deberíamos, porque otros países los hacen. Donde le vas a pescar 1 metro después de ellos, te tiran igual. Canadá lo hace, por ejemplo. Nosotros respetamos las normas internacionales, está bien, pero están 1 milla más. En otros lugares no importa 1 milla más. Es mi calamar. Bien, y esta es pesca legal que da la Argentina. Estos permisos los da la Argentina y están legalmente acá. No hay problema con estos. Incluso están de otro color. Entonces, fíjense, la cantidad versus la otra cantidad. Ahora, acá hay trabajo esclavo, hay indios, bangladesinos, pakistaníes trabajando 1 año arriba del barco sin derecho a nada, preparando caja de calamar para frizarlo y después cuando llegue el barco ya venderlo así. Mucho trabajo esclavo. Estos barcos a veces se abastecen en Malvinas y no bajan los esclavos se quedan arriba. Y a veces están estos barcos abasteciéndose en Malvinas 1 mes y bajan 3 personas nada más. Bien, pasamos a la siguiente. Esta es la zona de pesca del calamar. Viene el calamar de esta zona empujado por la corriente, es hacia allá la corriente en este caso, y pasa por acá en gran cantidad. Como vimos, de un lado y del otro hay pesca, del lado argentino, del lado internacional hay pesca, del lado internacional del agua, porque recuerden que igual por el límite externo llega hasta acá la Argentina. Pero como no tenemos la potestad de la pesca fuera de la milla 200, por eso pescan ahí y los dejamos. Pero fíjense que una parte entra dentro de las Falklands. Nadie me corrigió. Bueno, acá dan permiso ellos de pesca. Un montón. Millones y millones de dólares ganan los kelpers, los isleños, en los permisos de pesca que se dan acá del calamar. Y otras especies. Me enfoco en el calamar porque es el más llamativo, el de las luces, todo, y es el de más plata, mucho más plata, pero hay otras especies también que se pescan. Porque es muy rico el mar argentino. Así que fíjense cómo no va a estar en riesgo si acá están los chinos, acá los argentinos con la prefectura argentina y acá los ingleses con la Royal Navy.
Y acá están haciendo overfishing, o sea, están pescando de más ya. Pero como lo hacen algunos en esta zona, está medio en un limbo. Y es un problema también para los británicos que no quieren que le coman todo el calamar, que además lo quieren vender ellos, no quieren que lo vayan y se lo saquen gratis. A ellos también les perjudica esto de acá. Pasamos. Ese sí es un recurso natural que ya está siendo explotado ahora por los ingleses de Malvinas, ya están vendiendo ellos los permisos de pesca. Y este es el otro de los recursos, el petróleo. En toda esta zona ya está detectado que hay petróleo y las empresas, aunque si bien han fracasado todavía, ya están anunciando que para el 2025 van a estar extrayendo petróleo. Ya tienen los cálculos hechos, la financiación, ya saben dónde lo van a hacer. Tienen en el norte de Malvinas y en la zona sudeste de Malvinas. Fíjense, me gustaría retroceder, a ver, retrocedamos, otra más, los mapas. Bueno, está bien ahí. Bien, fíjense que justamente ellos extendieron su reclamo, sí, pero su potestad hacia el este, que es donde sabían que había petróleo. Entonces, qué raro que coincide lo que reclaman con donde hay cosas. No reclaman para este lado, para abajo, más para arriba, reclaman para donde hay. Volvemos al otro. Uno más. Bien. Esto está sacado de hoy. Ahora vamos a hablar de otro recurso menos hablado, menos comentado, pero que es un recurso que son las rutas marítimas y el comercio marítimo, que en nuestro país geográficamente tiene una posición privilegiada. Muchos no lo sabemos. Esto es hoy, ahora ya, todos los barcos que están en nuestro mar y pasando por el Cabo de Hornos. Esto lo tomé de marin.traffic.com hoy a las 16 horas. Fíjense la cantidad de tráfico que hay, que después va a pasar por acá y se va al Pacífico. Fíjense la cantidad de barcos con petróleo que salen de Comodoro Rivadavia y se van. Algunos para Buenos Aires, otros se van. El tráfico marítimo alrededor de Malvinas, algunos alrededor de las Georgias, estas son las Georgias, y acá lo de la Antártida, aunque acá no hay pesca. Obviamente todo este tratado antártico prohíbe la pesca. Por algunos, si tiene dudas, que me llamó la atención el otro día en una charla, no hay fauna terrestre en la Antártida. No hay fauna terrestre. No hay zorritos, no hay vacas, no hay nada. No hay nada. Hay frío, no hay nada. No hay árboles, no hay nada en la Antártida. Sí hay peces y sí hay fauna anfibia como el lobo marino o el pingüino, pero ellos como van y vienen, cambian de temporada de lugar y entonces se van acomodando porque van y vienen, nadan. Y las ballenas, por supuesto, pero no es pesca esto, estos son de carga. O militares o civiles. Militares dan un aporte logístico a la actividad científica en la Antártida. No hay operaciones militares y cuando las hay son percibibles de sanciones. Hace un año los ingleses se los detectó que estaban haciendo entrenamiento de comandos porque ellos ya se están entrenando para cuando tengan que ir a tomar las bases argentinas o de quien sea. Entonces se entrenan. Cuando vino la guerra de Malvinas estaban entrenados, ya sabían en este clima, con esta temperatura, con esta tierra, cómo tenían que actuar, vestirse, las botas, todos saben, practican. Se los detectó haciendo actividades y fueron sancionados, pero porque teníamos pruebas. Si no tenés pruebas, después es muy difícil. O si muere el testigo justo antes de declarar. Bueno. Entonces, esto es ahora, muchachos, fíjense la cantidad de tráfico por el río Paraná, mucho se reclama por el canal Magdalena, para que todo este tráfico no vaya a parar a Montevideo y que por el canal Magdalena vengan a Buenos Aires o al puerto de La Plata. Pero este es otro tema, es el río, y no me gusta el río, a mí me gusta hablar del mar. Bien, pasamos. Volvamos a quedarnos ahí. Este paso, el Cabo de Hornos, miren el estrecho de Magallanes, el tránsito que hay por el estrecho, es de difícil navegación el estrecho de Magallanes. La primera partecita todo bien, pero cuando llega a Chile se hace cada vez más angosto por donde hay que pasar y es difícil. Pero obviamente se
se ahorran ir por el Cabo de Hornos, que es de muy peligrosa navegación. Igual hay que hacerlo, porque puede por acá o por acá, y depende del tamaño del barco, depende un montón de cosas. Así que fíjense, por ejemplo, los verdes, cómo están todos pasando por el estrecho de Magallanes. Entonces, esta posición geográfica nuestra en el globo, esto es un recurso natural, esto es una ruta marítima internacional, el Cabo de Hornos, el estrecho de Magallanes, que lo compartimos con Chile todo, por supuesto. Pero es un recurso natural. Acá, y no sé si viene ahora o más adelante, vamos a hablar de Ushuaia, una gran ciudad argentina que podría convertirse en un centro logístico importante para todo este tráfico. Ya medio que lo es, pero falta más infraestructura. Por ejemplo, ahora hay un muelle grande, el puerto, pero que se usa mucho para turismo. Van los cruceros, bárbaro, genera recursos para la ciudad, bárbaro, pero haría falta enfrente otro lugar donde los barcos puedan abastecerse de combustible, de alimentos, de todo lo que necesitan. Y hay planes para hacer ese centro logístico. Los chinos iban a invertir en ese centro logístico y el gobierno de Alberto Fernández lo frenó cuando empezó las negociaciones con el Fondo Monetario. Primero el gobierno había dicho que sí, que lo iba a hacer. Los chinos dijeron, bárbaro, nosotros si ustedes lo van a hacer ponemos plata. Y después cuando empezaron las negociaciones con el Fondo Monetario, no se sabe por qué se paró el proyecto. Bueno, yo sí sé por qué. Porque los yanquis no quieren que ni la Argentina tenga un centro logístico en Ushuaia, y menos que sea con inversión china. O sea, estaba todo mal en ese proyecto. Ahora sí pasamos. Así que, ven, ese es otro recurso en riesgo, que ese sí todavía estamos a tiempo haciendo un centro logístico en Ushuaia de envergadura. Porque hoy lo es, pero está muy acotado lamentablemente Ushuaia. Ojo que enfrente de Ushuaia hay una ciudad chilena que se llama Puerto Príncipe, que ellos también tienen la idea de convertirlo en un centro logístico. Lo único que esa ciudad está en una isla muy grande y tienen que hacer una ruta que pase por toda la isla hasta donde puedan hacer un paso para los camiones, porque viene el barco, deja la mercadería y en esa isla no hay nada donde está Puerto Príncipe, y es enorme. Entonces tienen que buscar una forma de sacar la mercadería, así que está medio como aislado Puerto Príncipe. Pero los chilenos invierten mucho, todavía no lo han hecho, pero están con esa idea de hacer las rutas que necesitan, es decir, darle infraestructura a la isla para que se convierta en un centro logístico y compita con Ushuaia. Si seguimos nosotros con esta política como la que frenó este proyecto de Ushuaia, y los chilenos nos van a ganar. Bien, y tiene que ver el tema, no, déjalo ahí, con la Antártida, porque mostramos las rutas comerciales hacia el Pacífico, pero en algún momento el Tratado Antártico se va a vencer, vence en el 2041, nos falta tanto, estamos en el 2023, y ese Tratado Antártico que yo les comentaba, hay que renovarlo pero cambiado. Quizás cuando lo cambien digan, bueno, ahora sí podemos extraer petróleo. No sé, no se sabe, nadie sabe qué va a pasar, pero yo sé que va a pasar, porque ya los yanquis ya descubrieron petróleo en la Antártida. Los yanquis les chuparía un huevo. Vieron que les dije que eran charlamientos. A los yanquis les chuparía un huevo el tratado. Los yanquis siempre se cagan en los tratados. Los tratados para los demás, para que los demás hagan lo que nosotros queremos, no es para nosotros. Menos mal que es muy caro y muy dificultoso extraer petróleo en la Antártida todavía. Es muy caro y dificultoso. Están por ahí muy adentro, o por ahí no es el petróleo de la calidad que están buscando, cuestiones técnicas, y todavía no se puede extraer, pero ya encontraron petróleo en la Antártida. Pesca hay, esa zona, si bien no es la del calamar que yo les mostraba, pesca hay, así que en el 2041 yo creo que no se va a renovar así como está ahora, que es muy de cuidemos la ecología, que no hay ni un papelito, nada, no sé, no creo. Estas son las bases argentinas. En rojo las bases permanentes, como les digo, es un tema, una base permanente, pasar el invierno en la Antártida, y en verde las bases temporales,
que son las de primavera-verano. La más conocida, por supuesto, es la base Marambio, que tiene un aeropuerto, pero es un aeropuerto limitado porque está sobre una meseta muy rocosa y el viento pasa muy fuerte. Y si bien se puede aterrizar y todo, los planes de la Argentina son construir un aeropuerto en Petrel, que tiene mejores condiciones para armar una pista de aterrizajes en una isla también. Y bueno, tenemos las bases San Martín, bueno, todas las bases, Carlini, acá estuvo un amigo mío este verano. Belgrano ya está en el continente. En general, esta zona es bastante habitable porque como no está tan al sur, sale como un brazo, está no más cerca del trópico, pero hace un poquito más de calor. Pero un error que también descubrí el otro día es pensar que solamente los argentinos están en la Antártida. Todo esto está lleno de otras bases, de otros países. Pasemos a la siguiente. Este es un mapa alemán, para que vean que no solo los ingleses les importa la Antártida. Acá, esta es la península donde estábamos hablando recién, donde dice GB es Great Britain, Gran Bretaña. Argentina es Argentina, España, Chile, Polonia, USA. Fíjense que la base San Martín y Rotera de Gran Bretaña están casi enfrente. La Antártida está llena de bases de todos los países. No siempre se ven. A veces hay, aunque sea 100 kilómetros, ya no lo ves a los 100 kilómetros, ¿no? Pero fíjense, de la India, de Japón, de Rusia, de Australia, de vuelta de Chile, no, o China. Acá no está, pero hay una base coreana. Australia. De Australia lo podemos entender mejor porque Australia, si ustedes recorren el planiferio, abajo tiene la Antártida. Bueno, los australianos también tienen un reclamo sobre la Antártida. Nueva Zelanda también, acá hay de Nueva Zelanda. Ahora los yanquis están donde están los neozelandeses, donde están los argentinos, donde están los australianos, donde están todos, siempre hay una base yanqui. USA. Entonces la Antártida está lleno de bases, es territorio internacional, está bajo la legislación de un tratado que firmaron los países firmantes. Cualquier otro país tiene que ir a esa comisión y pedir permiso y decir qué es lo que va a hacer y dónde se va a instalar, y se lo dan o no se lo dan. Los chinos, obviamente, están aumentando su presencia en la Antártida y están invirtiendo mucho en la Antártida, porque se supone no solo que hay petróleo, sino que hay otros minerales que se pueden conseguir y seguramente hay. Lo que pasa es que es muy difícil investigar acá. Es muy difícil. Todos estos están buscando recursos. Por ahí alguno está investigando el lobo marino, cómo se reproduce, pero todo lo que van a ver de financiamiento, decime si hay litio. Decime y buscalo. A eso se dedican. Entonces podemos hablar un montón de investigaciones científicas, ¿saben qué? No es eso, es la economía. Y están buscando recursos económicos, todos, los japoneses también. Y esta debe ser de Dinamarca. Mirá. Bien, acá sí se muestran, aunque por ahí es un poquito difícil de ver los reclamos. La línea verde es lo que piden los británicos. No sé si acá se nota que hay un poquito de verde. Por ahí sí. Entonces los británicos piden de acá hasta acá. Todo eso piden. Los chilenos, esta línea amarilla, está en amarillo, pero de acá hasta acá piden los chilenos. Ahí se superpone con el reclamo nuestro. Pero ellos usan el mismo criterio, en dónde empieza y dónde termina su país. Los ingleses usan otro criterio y se superpone al reclamo argentino y al de Chile todo de Gran Bretaña. Ellos piden todo. Pero está bien, porque piden todo y después van negociando. Como les decía, piden dos cosas, por ahí sacan una. El argentino es el celeste azul, el azul acá, y este es el triángulo que expliqué más adelante en el otro mapa. Vamos a pasar. Entonces, Brasil también, sí, por supuesto. Sí. Y hay otros. Este es Ushuaia, este es el puerto de Ushuaia. Vemos un crucero y otro tipo de barcos. Otra fotito más, ya estamos terminando, estamos bien.
así Ushuaia desde el aire, ven, este es el muelle que yo les comentaba, y acá de este lado hay un aeropuerto y una base militar donde se piensa poner el centro logístico, pero que tendría que ser aparte de este, para que este siga utilizándose para el turismo de los cruceros que alimentan gran parte de la economía de Ushuaia. Entonces acá, estos hangares, toda esta zona, es la base militar, que ahora no me acuerdo cómo se llama, donde iría el centro logístico. Hoy frenado el proyecto. Pero nosotros, los argentinos, volvamos ahí, vamos a hablar de Ushuaia y de Tierra del Fuego. Tenemos una ciudad muy importante ahí. Los ushuaienses es una ciudad muy buena, que tiene de todo, justamente porque están aislados, porque Tierra del Fuego es una isla, tienen de todo. Y algunas cositas que les faltan sí les cuesta y tienen que ir hasta Chile a veces a comprarlas, y les da bronca y por ahí van en auto. Pero en general tienen de todo, o sea, es una ciudad casi autoabastecida, y si no, se abastece el comercio marítimo también. Y hay mucha gente, mucha más que en Puerto Príncipe, y además son argentinos, así que son más inteligentes y más trabajadores. Sí, claro. Para todo lo que estamos hablando, de hecho, es formalmente la capital de Malvinas. Los ingleses, nosotros decimos eso, se cagan de risa. Pero para nosotros formalmente la capital de las Islas Malvinas es Ushuaia, porque las Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego y Antártida. Ushuaia, ciudad muy importante, es clave para todo lo que tiene que ver con el Atlántico Sur. Río Grande es otra ciudad que también está en Tierra del Fuego, por supuesto, y la conocen, pero tiene otras características. Ahí se han instalado empresas, hay mucha mano de obra, mucha gente del interior que ha ido a trabajar esas industrias y trabaja ahí, y prácticamente que la ciudad se dedica a esto. Mientras que Ushuaia es más bien hay todas las clases sociales, hablan otros idiomas, hay hoteles 5 estrellas, puede recibir a cualquier buque de cualquier país y van a sentirse cómodos ahí. Viene el capitán de un barco potero con permiso de Argentina para pescar, va a Ushuaia y la pasa bien. Va a Río Grande y no tanto, tiene otras características, más como una ciudad del interior, es más cosmopolita Ushuaia. Así que es el lugar ideal, y además geográficamente en términos de la Antártida, es el lugar mejor ubicado. Y hay que hacerlo antes de que los chilenos terminen Puerto Príncipe, que ya empezaron. Pasa que es muy difícil, por ejemplo, llevar los materiales de construcción para hacer una ruta a la isla donde está Puerto Príncipe, que es más abajo que Ushuaia, imagínense. La universidad está en Ushuaia o en los dos lados. La sede está en Ushuaia, pero también está en Río Grande. Tierra del Fuego tiene dos ciudades, el otro es un pueblito en el medio, Tolwyn. El otro día Patricia Burke se sacó una foto con Favaloro ahí en Tolwyn, porque está ese muñeco de Favaloro está ahí en Tolwyn. Pero Río Grande tiene otras características, tiene una base militar también muy importante, muy conocida, y Ushuaia. Tierra del Fuego son dos ciudades y Tolwyn, que es muy turístico, todas casitas de madera, hay pinos alrededor, bárbaro, pero son esas las características de ese pueblo. Así que la clave para que dejen de estar en riesgo algunos recursos, primero obviamente la decisión política, pero la decisión política para hacer qué? Bueno, para convertir Ushuaia en un centro logístico y empezar a apoderarse y tener más presencia en la pesca, el petróleo, en las rutas marítimas y en todo lo que yo les estaba comentando. Creo que no hay ninguna más. Pasar que quedamos en celeste de fondo. Y bueno, ¿qué llevó? 45 minutos. Bien, una clase universitaria. Yo sé. Hay un mensaje. Sí, compañera. Sí, hay unos mensajes por Facebook. Por Facebook. María Elena Sánchez, Sí. escribe desde Salta, dice: soy María Elena Sánchez, hermana de Ramón Adolfo Sánchez. Sí, compañero del operativo Cóndor.
presente y gracias por esta tarea. Muy bien, un gran saludo. No sabía que eran de Salta. Sí, el compañero Sánchez sí, ya ha fallecido. Sí, después dice, espérate, que voy a... Marta Bustos dice, gracias por esta presentación. Ricardo Gallo Llorente dice, gracias, estoy viendo. Alicia García dice, excelente charla, Cumpas. Un orgullo nuestro, Cumpa Jerry. Muchas gracias. Es solo. Sí. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios que tengan los compañeros? Sí. Bueno, al principio decirte que ha sido enormemente atractiva y novedosa para muchos de nosotros, en su vida, respecto a un punto sobre el cual te quería preguntar, y es las modificaciones geopolíticas que vos fundamentaste, pero el eje de lo que quiero preguntar se refiere a Estados Unidos, por un lado, con sus socios europeos, y China. Pero ¿cuál es la pregunta? Son enemigos, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es esa, ¿realmente Son son enemigos. enemigos? Sí, comerciales al estilo moderno, al estilo de escenografía. Sí, es una guerra fría, eso sirve como ejemplo. Compañero, perdón, no sé si estaba contestando, ¿son enemigos? Estados Unidos y China son enemigos, no sé si... Sí, claro. No sé si quieres que diga algo más. En esa descripción que Perdón. vos haces, o en ese conflicto que Sí. se da entre dos países capitalistas. Porque Sí, China es un tiene sistema mixto. Es un sistema mixto, pero predomina un Sí, sistema sí, por capitalista, supuesto, claro, sobre todo en la política exterior. Exactamente. Justamente Sí. en la política exterior. Entonces, ¿cuál es el papel nuestro? Me refiero en la Argentina en relación a esta descripción que acabas de hacer. Sacar provecho de los dos. La política exterior es súper recontra materialista. ¿Qué es lo que me conviene? Lo que más me conviene. No importa si es ruso, chino o norteamericano. Lo que más nos convenga. Hoy el presidente entendió que le conviene más estar de amigo con el Fondo Monetario. Yo creo que no. Porque el Fondo Monetario te va a cagar y esto va a terminar muy mal. Ya les aviso que Alberto Fernández termina mal, por si no sabía. No. Yo coincido con esto que acabas de decir. Claro. Todo lo que tiene que ver con el fondo lo dijiste vos. Para que termine mal, sí. Está a propósito, claro. Te endeudan, Claro. te hacen meter la pata y para condicionarte. Cuanto peor, mejor para el fondo. Sí, el de verde, compañero de verde. Tenemos dos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Quiero felicitarte por la charla. Yo por lo menos había aprendido bastante de lo que dijiste. Pero te quiero preguntar algo, a ver si por ahí estoy hablando fino. La ley de leyes que tenemos, que es la ley de coparticipación federal, digamos, vos has marcado a Tierra del Fuego una provincia estratégica y elemental para la defensa de los recursos humanos que marcaste. Ahora, ¿recibe en la ley de cooperación federal, se corresponde la ley de coparticipación federal recursos para que ellos puedan realmente hacer frente a esta responsabilidad? Bien, ¿es pertinente la pregunta? Más o menos. Todos los gobernadores están pidiendo siempre más coparticipación, pero tiene una ley nacional que permite la instalación de industrias única en el país. No hay otra provincia que tenga eso, que permite la instalación de un montón de ensambladoras, algunas de ellas, que reciben el producto, lo ensamblan y lo venden como si lo hubieran fabricado. Muchos amigos del Macri, por ejemplo, tienen fábricas ahí en el sur. Pero da trabajo, que igual a los peronistas es lo que nos importa, siempre y cuando que, digamos, esté bien pago también, ¿no? Eso sí es único de Tierra del Fuego y lo beneficia bastante. También, a ver, es una provincia, lo que pasa es que el que vive en Ushuaia, por ahí si yo lo digo me va a putear, pero es una provincia rica en recursos federales. Por ejemplo, los excombatientes, muchos excombatientes se anotaron como que viven en Tierra del Fuego, diciendo un domicilio trucho, lo que sea, porque ahí es el triple la pensión.
Pagan el triple de la pensión por EBIN, la pensión que cobran los excombatientes. Es un ejemplo, digamos, de recursos que tiene la provincia para darte. Pero obviamente yo digo esto y alguien que está peleando el año ya a fin de mes me va a putear, pero es una provincia que tiene bastante, aunque siempre todos los gobernadores vienen a llorar acá para pedir más. Lógico. Nunca es tanto como para decir, bueno, no necesitamos nada. No. Mireya viene, me lo encuentro más veces a Mireya acá en Buenos Aires que en el sur. Gracias. El compañero tenía una pregunta. Gracias ante todo por la charla. Quisiera ver si podías ampliar un poco más. Yo recuerdo en la visita del museo comentaban que en un momento había, por lo menos YPF estaba en Malvinas y en un momento hubo un desarrollamiento en el cual había algunas empresas públicas argentinas instaladas en Malvinas, en donde, bueno, con el objetivo de mostrarle al milenio que teníamos otros recursos nosotros como país. Sí, así es. Más o menos entre 1970 y 1975, YPF estaba en las Islas Malvinas, la de Líneas Aéreas del Estado tenía vuelos, había maestras argentinas que iban a enseñar castellano, estaba el Correo Argentino, había radioaficionados argentinos. Sí, Ana. Y Radio Rivadavia Sí. transmitía, Mira. pero tenían transmisión. Sí. También se operaban operaciones complejas en Río Grande o en Río Gallegos, los isleños, Río Gallegos. Desde Londres habían perdido interés en las islas porque no tenían nada. Y estaban medio abandonados los isleños, estaban sin cosas, sin recursos, sin justamente todo esto que estoy comentando que se lo empezamos a proveer los argentinos. Pero era porque desde Londres, desde la capital del imperio, no veían una utilidad en esas islas, como Macri no veía utilidad en esas islas. Hasta que descubrieron petróleo y ahí cambió todo. Y justo les vino bien que en Argentina hubiera un golpe de Estado en el 76 para que la dictadura desmantele la presencia de YPF, del ADE, de las maestras, y se fue desmantelando todo eso porque ellos ya habían descubierto petróleo con la famosa expedición Shackleton de 1975, en donde encuentran petróleo. Y ese geólogo no se equivocó, porque hoy ya están a punto de empezar a extraer. Muy agradecidos le tienen que estar los Kelpers a ese geólogo porque van a cobrar regalías por todo eso. Así que sí, como no había un interés en las islas económico que no redituaban nada, se las fue abandonando. Había una presencia argentina muy importante, pero también del gobierno antes de Perón. Eso hay que reconocerlo. En realidad son de estas cosas que se van dando esté el gobierno que esté. Lo que sí que los ingleses sí tenían una política de después desmantelar todo eso una vez que encontraron petróleo. No sé si eso responde a tu pregunta, compañera. Sí, compañera, para que... Acá hay dos preguntas de Facebook. Para, la compañera, sí. Una preguntita Sí. que es la siguiente. Sí. En un momento, respecto al conflicto entre China e Inglaterra, diste un ejemplo clarísimo sobre el calamar. Aclaraste sobre un testigo. Dijiste, si muere el testigo antes de declarar, ¿a qué te referías? No, a nada. No, No hablaba del calamar, hablaba de la Antártida y de un entrenamiento de comandos que estaban haciendo los ingleses. Y además si muere alguien en la Antártida casi que no hay ley. Pero casi que no hay ley, así que no. Sí. Dos preguntas aquí por Facebook. Sí. Una me parece que una parte ya la habías contestado al principio. Jerry, Alicia García, o sea, Sol, dice... Jerry, si podés contar cómo elegiste especializarte en el tema que te movió, a qué edad empezaste a sentir a Malvinas con la importancia para dedicarle tu vida. Bueno, no, yo no le dedico mi vida a Malvinas. Yo soy delegado sindical, así que le dedico mi vida a mis compañeros y a la militancia peronista en general. Esto es parte de la militancia que tengo, como también la de derechos humanos. Digo, es importante porque lo dije al principio, no soy un especialista. No los miro mucho a ustedes, estoy mirando a la cámara contestándole a la compañera. Pero sí, a los 12 años una prima mía me regaló una medalla
que se había hecho un homenaje al Operativo Cóndor, le habían dado medallas a los cóndores año 86, estaban casi todos vivos, y había una medalla para mi papá, que bueno, yo no estaba, era muy chico, 12 años, después una prima mía me la da, y a partir de ahí empecé a descubrir que mi papá había estado en Malvinas y que no había sido la guerra. Así que a partir de ahí me interesé. Mi abuelo tenía diarios que contaban del Operativo Cóndor, los había guardado. Y los había guardado mi abuelo antes, era mi abuelo materno. Los había guardado antes de que mi mamá conozca a mi papá. O sea, que mi abuelo lo guardó antes de conocer a mi papá. Porque era nacionalista. Entonces el Operativo Cóndor, dije, esto lo guardo. Y tenía en la caja, viste, que tenían los abuelos los diarios, y ahí, cuando me dieron esa medalla, pregunté a mi abuelo y me dijo, sí, están en los recortes de diarios, yo los tengo, ¿no? Y ahí, viste, ahí me empecé a leer La Nación, Crónica. No sé si Crónica no tenía, sí. Tenía Clarín y La Nación. Y ¿Puede ser? la revista así. Así. Pero no la tenía mi abuelo, yo estoy contando de mi experiencia. No, tan peronista no era, o sea, está bien, era nacionalista, no peronista. Así que, no, ¿cómo me formé? La verdad tengo que decir con Julio Urien, el compañero del Boina Urien. Compañero, sí. Es el compañero Urien, yo aprendí mucho de él, así que si tengo que decir a alguien, él. Bueno, y otra pregunta de Ricardo Gallo Llorente pregunta, ¿la idea de Bullrich de entregar las Malvinas es de ella o del PRO? Bueno, yo creo que el PRO es el partido de Macri, y Macri tiene esa idea. Disculpen, de vuelta que no los mire, Macri tiene esa idea hay que regalarlas o venderlas por algún precio de mercado. No, Bullrich está reproduciendo, para mí Bullrich es bastante, si bien no lo parece, pero termina siendo bastante marioneta de Macri. Ella hablaba con respecto a las vacunas. Sí, dar las Malvinas por las vacunas. Buenísimo. Bueno, y acá Sol te dice, bueno, que había preguntado antes por cómo que te había movido para especializarte en Malvinas, dice eso, quería saber tu anécdota personal. Gracias por compartir. Muy bien, gracias. Sí, compañero. La pregunta sería, me interesaría saber, después de que Argentina deja en el 75, ¿qué relación hay hoy, sobre todo después de la guerra, entre las comunidades de la costa argentina y las Malvinas? Ninguna. De ningún tipo. No. O sea, si hay alguna dificultad de salud y demás, Ninguna. no tienen acceso a los malvinenses. Londres y Montevideo los proveen de todo. Sí, Montevideo. Londres y Montevideo los proveen de todo. De todo. Y además hay una base militar, entonces ahora hay que darle de comer a los amigos que están ahí, luz, gas, agua, así que ahora están en otro nivel. Están en el nivel isla con base militar. También. Compañero. Con respecto a Ushuaia, volviendo a Ushuaia como centro estratégico, Sí. ¿cómo está funcionando el traslado de productos de las fábricas que ensamblan, como bien mencionaste, y si esa industria ensambladora está creciendo, ¿cómo está funcionando eso? El traslado de productos, ¿cómo funciona? Bien, por barco o por avión. No son tan pesados todos los hacen todo tecnología, así que televisores, computadoras que no están pesados y que puede ir por avión, y de hecho mucho va en avión. Está muy consolidada, por lo menos ese negocio de aprovechar la ley con esos beneficios para poner la ensambladora, está muy consolidado, por suerte. Es decir, no corre peligro hoy en día, es un buen negocio y, digamos, ahí está la gente trabajando y los empresarios. ¿El traslado en barco no se está utilizando mayormente? ¿El traslado en barco? También depende de qué productos estemos hablando y la cantidad. Pero también depende a dónde va. Viene a Buenos Aires, eso hay que llevarlo a Córdoba, depende a dónde va también. El transporte depende a dónde va, pero el avión se utiliza mucho. El barco que sube tiene que ir contracorriente. Acuérdense que les dije que la corriente ahí sube, así que se gasta más combustible subiendo hacia Buenos Aires que de Buenos Aires a Ushuaia. De Buenos Aires a Ushuaia te baja solo el mar, de Ushuaia o de Río Grande hacia Buenos Aires tenés que ir contra la corriente, contra los vientos, más caro. Sí. ¿Qué valor tiene, o sea, qué valor tiene el hecho de las rutas marítimas? Porque la pesca es un insumo, Bien. el
petróleo también y las rutas. Buena pregunta, es más etéreo, ¿no es cierto? No se entiende muy bien por qué es importante. Bueno, concretamente lo digo en el caso del capitán que para en Ushuaia y se siente cómodo. Es un tipo que es holandés, no importa, de otro país, pero va a Ushuaia, se siente cómodo, va a querer siempre parar ahí. Además de que le va a convenir el precio de combustible y además que le va a convenir el precio de los alimentos que compre y además que va a conseguir repuestos de todo lo que necesite. Se rompió, no sé, la maquinita que levanta la banderita y es importante que se levante esa banderita. Pero es una maquinita japonesa, no tengo el repuesto, pero voy a usar y lo consigo. Y bueno, no voy a Punta Arenas, que es la ciudad chilena, o a Puerto Príncipe. Voy a Ushuaia que consigo el repuesto para la maquinita japonesa. Porque si no me voy a otro puerto y tengo que mandar a traerlo desde allá. Pero en Ushuaia, soy capitán, en Ushuaia estoy bárbaro. Voy a tomar cerveza a la noche, mientras espero que llegue el repuesto, están todos contentos, es más barato. ¿Qué quiere decir? El tráfico en sí mismo no es nada, pero ese tráfico hay personas y hay necesidades mecánicas y de logística, que esta es una palabra clave en el sur, la logística, es decir, cómo me proveo de lo que necesito para sobrevivir en este clima hostil, cómo me proveo de todo lo que necesito estando tan lejos de todo. La logística, entonces si es un centro logístico, Ushuaia, ya con el nombre sé que ahí si no lo tienen lo van a conseguir, lo que necesito. Y eso es todo economía, todo ahí. El barco cada vez que llega a un puerto tiene que pagar una tasa. No, yo no voy y dejo el barco donde quiero, yo le tengo que pagar al puerto, que además es privado, seguramente con intervención del Estado, pero es privado, una tasa. Parte de esa tasa va a impuestos, etcétera, etcétera. Más lo que consuma el barco como empresa, cada barco como una empresa de lo que compre ahí. Así que sí, la ruta en sí mismo parece, no tiene el signo pesos, pero tiene el signo pesos todo lo que implica que los barcos pasen por ahí. No sé si fui claro, pero bueno. Sí, maestro, Víctor. Con respecto a esto que estaba comentando, Sí. las Malvinas abastecería a todos esos barcos que están 201 millas afuera y en el paso interoceánico por Cabo de Hornos. No, esos barcos no pasan por el Cabo de Hornos que se morirían. No, sí, te cuento. Los barcos costeros van y pasan por abajo de Sudáfrica para volver a sus países, porque son muchos de Asia. No les conviene ir por el Cabo de Hornos. Muchos van a Malvinas, no todos, porque los ingleses cobran caro su peaje. Entonces se la bancan, como les digo, un año arriba, 10 meses, 11 meses arriba del barco. Por ahí los oficiales cambian, la tripulación de oficiales, ponerle 15 tipos, cambian, van a otro puerto y suben otro, pero los trabajadores son los mismos. Digo, para que entendamos que es un sistema recontra de clase y esclavista de trabajo adentro de esos barcos que vimos. Y entonces no van a Malvinas porque es más caro. Y no pasan por Malvinas, digamos, como centro logístico. Porque los kelpers no tienen interés en convertirse en un centro logístico, por lo menos no ahora. Ellos ya están con los permisos del calamar, ya tienen y les sobra. Y encima van a sacar petróleo. Es decir, en el caso de los kelpers, ellos mismos están dando los permisos de explotación de los recursos que son nuestros. En realidad, eso es todo territorio argentino. Sí. Pero ya con eso tienen, no necesitan convertirse en un centro. Pero potencialmente sí lo tienen. Potencialmente Puerto Argentino es un puerto bueno para parar, es un puerto de aguas profundas. Así que potencialmente podrían ser una competencia de Ushuaia. Lamentablemente. Y potencialmente, digamos, la extracción de petróleo podría ser considerada a partir de cuándo. 2025 dicen ellos ahora. Sí. Maestro. De vuelta. Sí. De vuelta con una pregunta política, más que más. Estamos por eso. Acá con María General estábamos en el 2025, hablamos del 2041. Sí. ¿Existe dentro del Estado argentino, no más allá de los gobiernos, un plan estratégico ambiental? Digo, más allá de que existe un ministerio, ¿no? Porque a mí me causa la contradicción que no podemos controlar un incendio de pastizales a 100 kilómetros
queremos tratar de cubrir los recursos naturales de Tierra del Fuego, digo. Me genera esa contradicción, ¿no? Bien. Sí, la Argentina tiene planes para todo, eso olvídate. Lo que falta es decisión. En términos de la pesca, como recurso natural, hay un instituto, el INIDEP, con sede en Mar del Plata, con excelentes científicos argentinos que estudian a todas las especies de peces, de su ciclo reproductivo y de cuándo conviene pescar o no y de qué zonas conviene pescar o no, y es el que es necesario para dar los permisos de pesca en el Ministerio de Agricultura y Pesca, el INIDEP. Así que sí, la Argentina conoce bien sus recursos, sabe dónde están, sabe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Por ejemplo, en el mapa de los triangulitos celestes y amarillos, del lado de la milla 201 había un montón de amarillos, no porque sean chinos, un montón de triangulitos amarillos, y del lado argentino había muchos pero menos, ¿se acuerdan? Es decir, está más pensando en el medio ambiente, los permisos que da la Argentina, y está todo controlado y estudiado. El lado 201 son aguas internacionales en términos de pesca, así que lo pueden hacer, y digamos, el conflicto es, hay otros países que sí, no te dejan, aunque esté 1, 2, 3, no me importa, van y te sacan. Nosotros los dejamos. Ese en todo caso sería el conflicto, que nosotros los dejamos, ¿se entiende? Pero ahora estamos cumpliendo, digamos, las normas internacionales, y por eso van, porque cumplimos, van. Pero del lado nuestro cumplimos todo. Ahora, también viste que hay una parte donde están, que los ingleses dan permisos. Yo lo mostré, la parte de abajo de un óvalo. Bueno, ahí no tenemos mucho control de qué es lo que dan y qué es lo que no dan realmente. Así que también ahí puede haber overfishing, que es pescar de más. Eso quería preguntar, digamos, lo que tiene que ver con... Perdón. No, sí. Lo que tiene que ver con la pesca ilegal, que por ahí uno a veces escucha que no tenemos la capacidad suficiente de cuidar nuestros recursos en esa zona, y entonces hay mucha piratería, por decirlo de alguna manera. Bien, sí, no, pesca ilegal. Okay. Piratería es otra cosa. Sí, muchas veces estos coreanos o chinos se pasan del lado nuestro y los pescamos. A veces los pescamos, a veces no. Durante la época de Cristina la prefectura estaba bien provista y, si se acuerdan, había varias noticias. Ahora, que alguien se recuerde en la época de Macri que la prefectura haya captado algún pesquero ilegal chino. Yo no recuerdo ningún caso. Solo en la época de Cristina. Es decir, si se invierte en la prefectura, no en la Armada está para otra cosa. Puede prestar apoyo, pero está para otra cosa. O sea, la Armada también tiene potestad de secuestrar a un barco que está pescando ilegalmente. No lo hacen, está bastante desfinanciada la Armada, pero es la prefectura la potestad de policía sobre el agua. Bien, si se le provee a la prefectura de lo necesario, los argentinos lo podemos hacer. Claro. Tenemos satélites, tenemos ANARSAT, tenemos satélites propios, tenemos todo. Ahora, cuando eso se empieza a quitarle mantenimiento, se empieza a romper, no se renueva, no hay un barco nuevo, no hay una lancha nueva, y bueno, empezamos a perder capacidad de vigilancia. Los japoneses también, ¿no? Sí, los japoneses sí, les gusta mucho la ballena. Sí, les encanta. Sí. Y los delfines. Comen delfín los japoneses. Sí. Perdón, ¿qué importancia le atribuís a la creación de la Secretaría de Malvinas en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Mucha. Es de Cristina también. Macri la bajó justamente. Fíjense si no es estratégico este tema, que la bajó de importancia a esa secretaría. Le quitó potestades, la dividió. Con Alberto de vuelta se volvió al mismo estatus que tenía antes. El primer secretario fue el Filmus y ahora es Carmona. Y sí, es muy importante, está a cargo de todo esto. Si bien, como dije, el Ministerio de Agricultura y Pesca está trabajando el tema de la pesca, lo que es la Antártida está el Comando Antártico, si bien está repartida en otros organismos y entidades el trabajo que se hace en todo el Atlántico Sur, la Secretaría de Malvinas, por lo menos esta Secretaría de Malvinas, tiene potestad para intervenir, para pedir reuniones con todas esas autoridades y decirle, ¿qué estás haciendo?
A ver, pará, porque acá no nos tenemos que pelear con los japoneses por ahora, y después nos tiramos de vuelta, y así. Y así. Está bien. Bueno, la Secretaría sí, es importante que tendría que regular todo esto, por lo menos desde un punto de vista político, y no que cada uno haga lo que quiera. Y con respecto a la población, digamos, la conciencia sobre todo lo que hablaste hoy, Bien. el conocimiento o la conciencia, que son dos cosas. También, aunque yo creo que no se tendría que meter tanto en eso, Guillermo,